Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les tengo estos esmaltes blancos. Les voy a estar mostrando cómo quedan y también cómo estampan. Ninguno de estos esmaltes es especialmente para hacer estampado, pero aunque son esmaltes regulares, algunos sirven para estampar. Yo casi no tengo esmaltes que son especialmente para hacer estampado. La mayoría del tiempo siempre utilizo esmaltes regulares. Ahí ignoren la etiqueta de este esmalte, que por quererle quitar el sticker de la tienda nada más lo dejé todo arañado y ni se la pude quitar. Y pues vamos a empezar con este esmalte de Sally Hansen de la línea Insta Dry. El tono de este esmalte es White on Time. Ahí ignoren mis uñas que aún siguen todas manchadas. La fórmula del esmalte es bastante buena, como pueden ver tiene muy buena cobertura desde la primera capa. Una de las cosas que me gusta de esta marca es que la brocha es muy buena, hace muy fácil su aplicación. De ahora que cambiaron las brochas se han convertido en uno de mis favoritos de esta marca y de esta línea. Tengo muchos y me encantan. Y pues queda totalmente opaco en 2 capas. Ahora vamos a ver cómo es que estampa. Le doy 10 de 10, queda muy bien. Seguimos con Get Matte de Sally Hansen de la línea Miracle Gel. Este esmalte tiene la fórmula un poco ligera. Yo esperaba mejor cobertura que el primero, ya que este es mucho más caro que la línea Insta Dry. Este casi cuesta el doble. Pero como pueden ver quedó algo parchosito en la primera capa. La brocha también no es tan buena como la del otro esmalte que les acabo de mostrar. Este es un poquito más cuadradita y queda como más marcado los brochazos. Y como pueden ver con la segunda capa tampoco no queda totalmente opaco, así que voy a aplicar una tercera capa. Para mi gusto se ve mejor con 3 capas, aunque creo que si tuviera las uñas más cortitas con 2 quedaría bien. Ahora vamos a ver cómo estampa. Como pueden ver levanta muy bien todas las líneas. Le doy 9 de 10 ya que el blanco no es tan intenso. El siguiente es White On de la línea Extreme Wear. Esta es la línea más económica que tiene Sally Hansen, pero tiene muy buena cobertura. Aquí en la primera capa se ve un poquito parchosito, pero cubre muy bien. La brocha pues no ayuda mucho al aplicarlo, ya que es como de esas redondas y angostitas, pero sí tiene buena cobertura. En la segunda capa queda totalmente opaco. En mi opinión tiene mejor fórmula este que el Miracle Gel y son de la misma marca, y eso sí, una diferencia grande en precios. Te compras 3 esmaltes de esta línea con lo que te compras uno Miracle Gel. Ahora vamos a ver cómo queda al estampar. A este le doy 7 de 10 ya que le faltaron algunas pequeñas líneas y el blanco no es tan intenso. El siguiente es Energy Source de LA Colors. Este esmalte es muy económico, los puedes encontrar hasta en $1. Como pueden ver la primera capa no está tan mal, como les digo es un esmalte bastante económico. Aunque se ve algo parchoso, la fórmula pues no está tan ligerita ni tampoco tan espesa. Yo diría que para el precio que tienen no está nada mal. Aquí en la segunda capa casi queda opaco, pero aún se sigue viendo algo parchosito, algo disparejo. Por eso es que voy a aplicar una tercera capa. Pero pues eso ya es a gusto de cada quien. Yo pienso que con uñas más cortas o si vas a utilizar la manicura para alguna decoración, con 2 capas se ve bien. Aquí ya estoy aplicando la tercera, para mi gusto queda muy bien ya con 3 capas. Ahora vamos a ver cómo es que estampa. A este también le voy a dar 7 de 10, muy parecido al de Extreme Wear. El siguiente es este esmalte de LBK, el tono es Jewel of Janelle. La fórmula de este esmalte me gusta, no es tan ligera pero tampoco tan espesa. Queda algo parchosito aquí en la primera capa, ya que la brocha pues no ayuda con su aplicación. Como pueden ver está algo delgada y es de las que son como redondas. Y pues eso no ayuda al aplicarlo, por eso es que quedan algo parchosos. Aquí en la segunda capa aún no se ve tan parejo el tono, no me gusta cómo se ve, así que decidí darle una tercera capa. Aunque como les digo, la pigmentación del esmalte no está nada mal. Ya les vuelvo a mencionar, con uñas cortas yo creo que en 2 capas queda mejor. Aunque mis uñas no son tan largas, pero con la brocha esta pues la aplicación no queda pareja. Aquí ya con 3 capas como que se ve más bonito.
Y pues vamos a ver cómo estampa. Levanta muy bien todas las líneas. A este esmalte yo le doy 10 de 10. Me gusta cómo quedó. El siguiente esmalte es de la marca Paparazzi. Este es exclusivo de la farmacia CVS. También es económico, cuestan 2x5 o 1x2.99. Es en el tono Snow Dusting. La fórmula de este esmalte es muy buena. Como pueden ver, se aplica bien parejito, aunque sí requiere las dos capas. La brocha, aunque no está tan planita, es más bien ancha. No dificulta tanto la aplicación. Quedó algo parchoso en la primera, pero se empareja muy bien aquí en la segunda capa. Para hacer un esmalte digamos de precio bajo, no está nada mal. Me gusta cómo queda. Y pues lo voy a dejar así con dos capas. Me gusta cómo se ve. El blanco es bien intenso aquí en las uñas, aunque al estampar no queda tan intenso. Ya verán ahorita. Así es como se ve. Le doy 9 de 10 solo porque el blanco no es tan intenso. Ahora seguimos con este de Yuya, uno de mis favoritos. Es en el tono Échate Flores. Este esmalte tiene la fórmula más bien espesa, pero cobertura completa casi desde la primera capa. Les he mencionado que estos esmaltes tienen la brocha bastante firme. Trata de rayar el esmalte al aplicarlo, pero ya al secar el esmalte o al aplicar la capa de brillo, pues eso ya se disimula, ya no se ve. Aquí le voy a aplicar una segunda capa, aunque realmente casi no la necesita. Y como les digo, es uno de mis favoritos porque seca bastante rápido, y aún así, aunque seca rápido, es muy bueno para estampar. Solamente hay que darse prisa al transferir el esmalte porque sí se te puede secar en el estampador. Y aunque en esta vez no me transfirió unas líneas, créanme que siempre estampa muy bien. Yo le doy 10 de 10. Es solo que no quise volver a grabar esta parte y pues así lo dejé. El siguiente es Snow Me White de Sinful Colors. Este esmalte, aunque ya trae el logo nuevo, la brocha es de las antiguas, de esas que son bien delgaditas y redondas. Por eso, como pueden ver, se dificulta un poquito la aplicación. Se ve toda parchosa, dispareja, rayada. Bueno, aparte también de que mis uñas pues están medias feas. Tienen muchas imperfecciones. La fórmula de este esmalte me gusta mucho. Pensé que me quedaría bien al aplicar la segunda capa, pero yo insisto que es la brocha la que no deja que la aplicación quede parejita, porque aún se sigue viendo pues algo parchosa y media dispareja. Por eso solamente es que voy a aplicar la tercera capa, pero créanme que la fórmula es bastante buena, la cobertura también. Es solamente pues cuestión de tener cuidado al aplicarlo para que la aplicación quede bonita y pareja. Este esmalte me gusta mucho para estampar. Este es el segundo frasco que tengo, así es como queda, le doy 10 de 10. El siguiente es White Out de la marca Color Vibe. Esta marca la encuentras en la tienda Dollar Tree y pues son unos esmaltes bastante económicos, cuestan $1.25. En la primera capa queda parchoso, la brocha no está tan mal para hacer un esmalte pues de $1.25. En mi opinión tiene muy buena cobertura en la segunda capa, así que así lo voy a dejar, ya que la fórmula es más bien algo espesa como para aplicar una tercera capa, no creo que quede bien. Me gusta cómo se ve así con dos capas. Para estampar no me gustó, miren cómo queda, este es el primer intento, no levantó toda la imagen, limpié la placa y el estampador, volví a intentar y así es como me quedó. Miren, todo incompleto, así lo voy a dejar. Pero intenté nuevamente, pero aún así le doy un 0, ni con 3 quedó bien. El siguiente es este de Revlon, este es en el tono Early Bird. Este esmalte tiene muy buena cobertura también, la brocha que tienen hace muy fácil su aplicación. Queda casi opaco en la primera capa, aunque para mí sí requiere las dos capas, seca bastante rápido, es uno de mis esmaltes blancos favoritos, la verdad me gusta muchísimo. Este ya es el segundo frasco que compro y ya casi lo llevo a la mitad. Muy recomendados los esmaltes Revlon de la línea Ultra HD Snap. Todos los que tengo me gustan muchísimo. Y pues vamos a ver cómo es que estampa, aunque ya lo han visto en algunos de mis videos de estampado y de diseños de uñas. Así es como queda, se levanta toda la imagen y un blanco intenso muy bonito, 10 de 10. Por último, este de la línea Color Therapy de Sally Hansen. Este esmalte es en el tono Well. La brocha es parecida a la del esmalte Miracle Gel.
la fórmula un poquito mejor que el Miracle Gel. Este queda un poquito más opaco. Como pueden ver, queda un poquito parchosito a la primera. Voy a aplicar la segunda capa. Me gusta cómo queda ya con dos, así que así lo voy a dejar. Ay, se me olvidaba mencionarles, estos esmaltes son los que contienen aceite de argán en su fórmula. Como pueden ver, se ve muy bien. Ahora vamos a ver cómo estampa. Levantó muy bien toda la imagen y también transfiere muy bien. Le doy 9 de 10 solo porque el blanco no es tan intenso, pero queda muy bien. Nunca había estampado con este último esmalte. Bueno, pues aquí les dejo los swatches, cuántas capas apliqué y el nombre de los esmaltes. Y eso es todo por hoy. No te vayas sin dejarme un like, suscribirte si es que te gustan estos videos y nos vemos en el próximo. Adiós.